Seguimos en ADN, estamos con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. Gustavo, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. El hombre más entrevistado en los medios de prensa en las últimas 48 horas. Esperemos que después de esta entrevista podamos mantener nuestros puestos aquí en el canal. Es lo que aspiramos, lo mínimo que aspiramos. Gustavo, saliste a pegarle muy duro al ministro Larrañaga, atribuyéndole la intención de generar una fractura en la sociedad, ¿no? Es una acusación muy dura que iría contra su propia gestión. Y por otro lado, ejemplos como el que te ha pasado a vos o a Larrañaga, está llena la política uruguaya, ¿no? De gente que se reúne sin pedirle aval al superior y lo remueven, ¿no? No es nuevo esto. Bueno, pero a ver, son cosas distintas. Yo lo que he dicho es de que Larrañaga hace 8 días atrás hizo un discurso frente a los comisarios y los jefes de zona y el jefe de Montevideo, diciendo que él era hincha de la policía y que había gente que estaba enojada porque había perdido, le había ido mal, habían fracasado y ellos ahora estaban ganando. Él ahí trazó una brecha o una zanja entre ellos y nosotros. Según él ganando, el partido de los ganadores, los otros los perdedores, los fracasados que no pudieron hacer funcionar la seguridad. Pero resulta que ese comentario cayó muy mal en la oficialidad de la policía. ¿Por qué? Porque las personas que estaban ahí son policías profesionales de una institución que es permanente. Entonces, esas personas estuvieron en la gestión anterior también. El jefe Herodes Ruiz, que era jefe de Montevideo, antes de ser echado, había sido jefe en La Valleja, después en Colonia, después en Canelones en todo y después caso, en Maldonado. Son parte del fracaso también. Entonces ahí la pregunta, el subjefe que hoy asume como jefe, fue subjefe de Rocha hasta hace 8 meses y antes era jefe de zona en Montevideo. Y así sucesivamente. Entonces muchos de esos oficiales empezaron a preguntar por qué tenían que estar involucrados en un partido entre hinchas supuestos. Y se sienten mal y entienden de que no es la lógica, porque saben que la política de seguridad tiene que tener un aplomo, tiene que tener digamos, un talante que no es del hincha. No se necesita hinchas, se necesitan socios. El hincha es el que está en la tribuna arengando y habla mal. Esto es como en un cuadro de fútbol. No quiero hacer paralelismo con ningún cuadro, pero la gente lo va a poder entender. Un cuadro de fútbol tiene un director técnico y un plantel. El cuadro de fútbol tiene 7, 8 partidos, le va mal. La gente resuelve, o la directiva resuelve cambiar al técnico. Llega un nuevo técnico, trae 2 o 3 jugadores nuevos, pero básicamente el plantel es el mismo. Y el técnico nuevo, en el vestuario, el primer discurso que hace para arengar a la policía, o al cuadro en este caso, es el cuadro fue un fracaso durante los 8 meses anteriores, no hicieron nada, esto, lo otro, y resulta que las 2/3 partes del plantel es el mismo. Lo que iba a hacer el técnico nuevo era cambiarlos de lugar. Entonces, ese tipo de cosas generan una grieta y son un síntoma de la impericia y el desconocimiento del ministro para el manejo de la policía. Yo creo que eso es muy malo. Ahora, Gustavo, tú sos un técnico transformado en política, claramente en político, hiciste campaña, ibas a ser el ministro del Interior si ganaba el Frente Amplio, y estos días ha demostrado que estás actuando políticamente, en el buen sentido. Entonces no te puede sorprender, me parece, en una crítica, por más dura que sea, porque la izquierda lo ha hecho con este gobierno que ingresó en marzo, le han salido a dar palo y palo desde el principio, y eso es una regla de juego. Cuando yo estoy en la oposición, me opongo, ¿no? Y cuando estoy en el gobierno trato de gestionar. No veo el porqué de la sorpresa que Larrañaga sea tan categórico para evaluar la gestión anterior. Más allá del instituto policial, que bueno, ahí hay un matiz distinto, ¿no? Pero lo que pasa es que es la forma. El Ministerio del Interior no es cualquier ministerio. Ser ministro del Interior implica ser el garante no solamente de la seguridad, sino es el ministro político del país. Es el garante de las elecciones. Es mucho más que la persona que está a cargo de la seguridad. Es mucho más. Entonces, cuando él habla de esa manera, él tiene que entender de que él está mandando también a una policía que son profesionales y que de alguna manera los pone en un brete muy incómodo porque los acusa de fracasados.
porque los actuales jefes de policía, actuales, los que están hoy, las 2/3 partes fueron o jefes o directores en las gestiones anteriores, en lugares claves. Entonces, si yo tengo un ministro que me habla de esa manera, me pongo bastante incómodo. ¿Pero no es una referencia política? ¿Quién es el responsable político, el fusible? ¿Es el ministro, su secretario, el director general? Los civiles, digamos, dentro del ministerio y no los oficiales o los propios efectivos. Él hizo esa arenga en una reunión con todos los comisarios, con todos los jefes de zona, y a los oficiales de la policía y a la policía le molesta que los usen. Uh-huh. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue? Porque alguna gente del Frente Amplio que tenía vínculo con Herodes, lo llamaba por teléfono, le pasaba información. Herodes, a su vez, le pasaba información a la gente del Frente Amplio cuando había dudas sobre si un delito había sido así, WhatsApp, etc. Se perdió un nexo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo sigue? ¿Tu trabajo cómo te lo imaginás? Tu trabajo, en realidad vos estás desocupado. Tu tarea que has seguido desempeñando por el vínculo que has establecido en los barrios y que la gente te sigue llevando cartas, te sigue llevando denuncias. ¿Qué vas a hacer ahora con esas denuncias? ¿Cuál es tu interlocutor? En primer lugar, yo no tengo una oficina de quejas, ni tengo un trabajo paralelo en relación a este tema. Simplemente, no es un ministerio en la sombra. No, para nada. Simplemente, en el mundo de hoy, yo tengo una cuenta de Instagram y tengo una cuenta de Facebook y de Twitter. Aunque no le dé el teléfono a nadie, a través de esas 3 vías te pueden mandar mensajes, llegar. Y cuando una persona te escribe, como me pasó ayer, diciendo que le habían prendido fuego a la casa, y que lo tenían amenazado, y no sé qué, y no sé cuánto, y que no se animaba, bueno, podés hacer 2 cosas. Bueno, yo ya dejé de trabajar, no me importa, o tratás de orientar a esa persona. No es que esté todo el día haciendo esto, sino que son temas re puntuales. Yo con Herodes había hablado 3 veces. La primera vez, el 6 de marzo, cuando ingresé a un velorio de una policía que mataron y me sonó el teléfono previamente porque había un testigo que había visto el homicidio y quería declarar. Uh-huh. El segundo fue cuando él me llama por teléfono, hace 10 días atrás, diciéndome de que una de las personas, a mí me han amenazado varias veces, una de las personas que me había amenazado había salido de la cárcel y había dicho que me iba a matar. Y apareció muerto con un tiro en la nuca en los pasajes de los Palomares. Y entonces me llamó para avisarme que eso había pasado. Y ahí estuvimos conversando. Y la tercera fue cuando nos reunimos en jefatura, que yo le fui a llevar una información concreta. En las 3 reuniones, en los 3 contactos, esos 3 contactos están judicializados. ¿Sí? Están judicializados. Hay, en uno es el homicidio, en otro es la muerte de esta persona y en el tercero se logró enseguida que se hiciera la denuncia y hoy ya hay ciertos procedimientos. Ahí se ha dicho, bueno, usted no es un ciudadano cualquiera. Bueno, yo soy un ciudadano hoy que le llevó esa información. Es muy distinto a lo que pasó hace algún tiempo cuando Sanguinetti se reunió con el jefe del ejército. En primer lugar, ¿por qué? Porque esa reunión fue secreta, la de Sanguinetti. La reunión que yo tuve fue pública. En segundo lugar, porque Sanguinetti fue a hablar de política militar con el jefe del ejército. Y yo fui a transferirle una información concreta de un delito que además tengo pruebas que en los 3 casos que he nombrado hay un expediente judicial y hay actuación de la Fiscalía. Lo que pasa es que si alguien ve fantasmas en su entorno porque es inseguro, es el problema del ministro, que no confía en nadie. Y entonces ahora resulta que saca una circular donde le pide a todos los jefes que antes de ir a una reunión le avisen, pero además que si van a hacer declaraciones públicas, las escriba antes. Imagínense, esa es una pésima señal de mando. Él pensando que está ejerciendo la autoridad, lo que está haciendo es poniendo un manto de frío en la acción. ¿Y sabe lo que va a suceder? Y es lo que más me preocupa. La policía va a quedar como paralizada y va a decir, bueno, está, me quedo quieto. Mató la iniciativa. Cualquiera que tuviera iniciativa en cualquier equipo, ahora va a tener que preguntar. Y es lo que Herodes le dijo al ministro Larrañaga, que ha trascendido en la prensa, que le dijo, ministro, si yo tengo que informar de cada reunión que tengo y todos los jefes tienen que hacer lo mismo, usted solamente lo que va a hacer... Claro, pero Gustavo Leal no es un ciudadano común, es un ciudadano que tuvo una relevancia en la gestión administrativa, en la gestión anterior del ministerio
y era el futuro ministro del Interior si ganaba el Frente Amplio. No era un ciudadano que iba a hacer una denuncia, tenía otras implicancias políticas, me parece, ¿no? Yo soy un ciudadano que fue a llevarle una información y ya he sido muy transparente, y también el propio jefe fue transparente en cómo fue esa circunstancia. En las 3 oportunidades que hubo un diálogo, las 3 tienen una causa judicial. ¿Sí? Tienen un expediente judicial y hay una acción de la Fiscalía. Yo no fui a hablar de bueyes perdidos, ni de cómo está funcionando la jefatura, ni de nada que se le parezca. Cuando el actual gobierno decía que cuando iban a sacar a Bonomi las cosas iban a mejorar, para una persona que estudió la seguridad pública desde el 84 para acá y que se preocupa por estudiar el tema, no era comprable ese discurso, digamos, ¿no? Pero la gente a través de los medios se está enterando de estas cosas que pasan, de que, bueno, cadáveres con 20 tiros, desapariciones de personas, torturas. A pesar de lo que nos enteramos, lo que no nos enteramos hace que la situación sea muchísimo más grave de lo que nos imaginamos en la periferia y en el mundo de la delincuencia. Es probable, es probable. Y yo soy consciente que hay mandos policiales que están trabajando mucho y están preocupados. Y son profesionales. Y por eso cae mal justamente esta idea del fracaso de ellos y de nosotros, porque genera un clima muy enrarecido en una institución que además está en la picota. ¿Por qué? Porque la gente reclama temas de seguridad, porque los temas de seguridad siempre son trágicos, son noticias trágicas. Una noticia policial en general es trágica, y por lo tanto se necesita calma y se necesita respaldo. Y bueno, y es verdad que hay hechos que son muy delicados, y justamente cuando hay hechos muy delicados también se necesita que la institución tenga seguridad para poder trabajar. Y los vecinos que contactan contigo y los vecinos de los vecinos, ¿tienen, además de vos, otros vínculos con el cual la policía pueda tener esa arma tan importante que es la confianza de la ciudadanía? Sí, ojalá que sí. ¿Pero hay hoy? Yo hoy no lo conozco, pero es una capacidad que la institución tiene que desarrollar. El problema es que cuando también se coarta a, en este caso, un jefe de policía, como Herodes, que no es cualquier funcionario, tiene 50 años de servicio, es el único oficial de la policía desde el 85 a la fecha que fue en forma ininterrumpida jefe en 5 departamentos. O sea, eso vale. Y lo echaron a 7 meses de jubilarse. No le van a alcanzar el tiempo. Ahora él tiene un retiro, él tiene una jubilación previa como por la ley vieja, y ahora iba a tener una compensación por justamente desempeñar la jefatura tanto tiempo. Entonces, hasta en la forma en cómo se hizo, es una señal que fue pésima, y esto le va a traer muchísimos problemas en la gestión al ministro. El ministro piensa que confunde en realidad el ejercicio de la autoridad con la omnipotencia. Y la falta de tacto, la falta de aplomo, el tomar agua antes de tomar una decisión o de hablar, el respirar profundo, el ser calmo, esas son capacidades que hay que tener para ser ministro y no ser atropellado y echar, en este caso, a esta persona porque había tenido una conversación conmigo y no darse cuenta de que eso es un boomerang, porque esa conversación no fue una conspiración de nada. Y está totalmente demostrado con la evidencia judicial y de la Fiscalía. Ahora, el jefe de policía se regaló, hizo una de más porque no evaluó lo suficiente como un oficial experimentado que esa reunión le podía traer las consecuencias que le trajo, habida cuenta de que ya se hablaba de algunas divergencias entre él y el ministro, ¿no? Yo lo que puedo decir es de que nadie imaginó una reacción tan destemplada y fuera de lugar del ministro del Interior, porque no hay antecedentes de un manejo de ese tipo. También da la sensación, para quien conoce un poco la interna y la situación, que Herodes se jugó hizo una jugada riesgosa porque vio que la situación estaba en un punto de límite también.
Bueno, y probablemente alguna gente de la que estaba en la jefatura también informó de que estaba ocurriendo esa reunión. Entonces, ahí ha habido también juegos varios de poder en esa interna policial, que yo las conozco bien. Ahora, también hay cosas que quedan pendientes de la gestión anterior y que obviamente estaban, supongo, implícitas en el discurso del ministro Larrañaga. Cuando uno recuerda lo que fue la fuga de Morábito de la jefatura de policía, bueno, no estaba todo bien. Absolutamente, eso fue un entonces, desastre. tampoco es de romperse las vestiduras de que estaba todo bien y nos están criticando injustamente, ¿no? No, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo que cuando... Acá hay un tema de cómo uno maneja una institución tan compleja y de las señales que da. Un discurso de ese tipo, de barricada, con todos los policías adelante, queriendo decirle yo soy hincha y planteando esa ruptura, genera una sensación de, es casi un blooper, es un desencuentro de expectativas. Es decir, este hombre que me está diciendo si yo era jefe antes. Si yo estuve a cargo de todo esto, yo era jefe de investigación en Zona 3, yo era el encargado de esto, o sea, cada uno de los que estaban ahí. ¿Vos compartís la visión del movimiento de participación popular, que ahora, bueno, parece haber tenido un quiebre, y están viendo si acompaña la interpelación, pero sostenían de que si caía Larrañaga o si cae Larrañaga, lo que viene puede ser peor? No comparto esa opinión. No. Yo soy un independiente dentro del Frente Amplio, no comparto esa opinión, porque creo que esa opinión es lineal. Es una opinión que parte de la base de que va a haber una primera ola, que son estas personas que hoy están, que en la jerga policial le llaman la vieja guardia y los militantes, y que va a venir una segunda ola, que es la que está esperando de alguna manera tomar el control del ministerio. ¿A nivel yo creo de policía o de esto, político? No, a nivel de político-policías. Y creo que esto que pasó con Herodes demuestra que esa teoría de la evolución casi previsible no es previsible, porque la vida es bastante más dinámica. Hay que tener en cuenta que Herodes, antes de ser 15 años jefe de policía en todos estos departamentos que yo nombré, fue jefe de investigaciones de la jefatura y antes fue el jefe de la custodia de la calle Herrera en el año 90, cuando de la familia del presidente. Y ahí es que conoció al actual presidente siendo un adolescente. Pero, es decir, siendo un adolescente, la calle Pou, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Herodes estaba a cargo de la seguridad de la familia del presidente. Hay información de que después que lo echó, el presidente le transmitió la simpatía de su familia con él, ¿no? Sí, absolutamente. Eso además ha trascendido en la prensa, de que el presidente lo llamó y le dijo de que contaba con el apoyo de él y de su familia. Y eso es así porque no me llama la atención, digamos, esa nota que ha salido en un medio de prensa, porque es efectivamente así. Él tiene un vínculo fuerte con el presidente y yo, en lo personal, estoy seguro, y lo digo con mucha propiedad, de que el presidente quedó en un brete con esta decisión del ministro, que no le gustó la manera en cómo el ministro manejó esto, porque lo podría haber manejado de una manera mucho más aplomada, y tuvo que avalar una decisión que no le gusta. Leal, ¿cómo, volviendo un poco atrás, cómo se debe generar el entramado que genere confianza en los ciudadanos como para hacer las denuncias cuando las situaciones son complicadas, son riesgosas? ¿Es individual? ¿Es a través de las comisarías? ¿Cómo es el entramado, digamos, para que la ciudadanía pueda tener realmente confianza en la policía? La confianza se construye con acciones concretas. En Casaballe, cuando empezaron los desalojos, en el año 2017, que fue todo muy público, la gente no quería denunciar. Empezaron los desalojos y pasaron casi 60 días donde había varias familias que las habían desalojado que ninguna quería denunciar. Al final, con un equipo de trabajo, me designaron para que hablara con esos vecinos y algunos empezaron a denunciar. Y en la medida que denunció uno, denunció el otro, y en la medida que vieron que esa denuncia era segura, que a ninguno los volvían a amenazar, que a ninguno le pasó nada, se animaron a seguir denunciando, y eso es lo que permitió identificar a todos y cada una de las personas que estaban vinculadas a esa actividad criminal, y están todos presos. O la gran mayoría, algunos capaz que ya han salido de la prisión.
Entonces, es una acción que se tiene que concretar con hechos y tiene que ser sistemática. Para eso tiene que haber equipos trabajando, estando muy atentos a situaciones de que cuando hay un intento de desalojo o hay un desalojo o hay una extorsión, rápidamente intervenir. Porque si en un barrio hay una extorsión y no pasa nada, y pasan los días, lo que va a suceder es que va a haber otra. Pero la recopilación de informaciones de trabajadores sociales o de efectivos policiales. Yo creo que es una combinación necesaria. La policía siempre estuvo acostumbrada a hablar con distintas fuentes. Y, digamos, el oro en polvo del trabajo policial es tener información. Por eso mismo cae tan mal que si un jefe de policía se reúne con una persona que le trae una información concreta, haya pasado esto. Y que ahora los obliguen poco menos que a pedir permiso para hablar con cualquiera. Eso no es parte de la cultura policial, a eso voy, no es parte. Y no entender eso es gravísimo para alguien que es ministro. Se termina el tiempo. ¿Qué pasó que cambió el código de que el narcotraficante se amiga del barrio para que el barrio sea un escudo? ¿Qué pasó? Y lo que pasó rápidamente es que el microtráfico, la lógica del microtráfico, lleva a que el barrio ya tiene una lógica distinta. Es decir, cuando la lógica del ser delincuente y los pesados de la delincuencia eran los rapiñeros pesados, los que robaban bancos, los que robaban digamos, casas de cambio, las bandas de asaltantes, estamos hablando de hace 25 años atrás, el barrio era un lugar que se tenía que mantener tranquilo porque era el lugar de guarida donde nadie decía nada y ellos pasaban desapercibidos en el barrio. El lugar del delito era externo, era afuera. Cuando el escenario del delito es el barrio, donde hay una boca, naturalmente hay que empezar a silenciar o comprar silencio de vecinos y entorno, porque el negocio es un negocio que es permanente. Por lo tanto, el lugar del delito es permanente y eso exige una dinámica diferente de relacionamiento con el barrio. Esa es la diferencia central. El terror, se aplica el terror y por lo tanto ahí empieza el pacto de omertá. Interesante esa diferencia. Instalan el pacto de omertá. La omertá es el código de la mafia del silencio. ¿Sí? Entonces, hay un código de la mafia dentro de la banda que nadie habla, no son buchones, para decirlo de esa manera, pero también empieza a transferirse eso al entorno del barrio. Claro. Vos no digas nada que yo hago esto. Y si decís, te va a pasar algo. ¿Por qué? Porque me estás arruinando este negocio. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado. Te felicito por el laburo que estás haciendo. Ojalá puedas seguirlo desempeñando por el bien de los vecinos más pobres. Y a nosotros nos está llamando la gerencia, no sé qué querrá. Gracias. Bueno, entonces no les doy la mano, como se la di a Herodes, al final de esa reunión cuando bajó conmigo por el ascensor y nos despedimos en la puerta de la jefatura. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.